hermanos en Cristo Jesús, bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Cols y este ya es la quinta lección de lo que es la historia de la Biblia y cómo interpretarla. Vamos allá. Cómo interpretarla a la luz de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Por qué Santa Madre? ¿Por qué? Porque siempre se refleja a la Iglesia como la mujer de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y siempre Cristo le está hablando a la Iglesia a través del Espíritu Santo. Quizás los que sois ajenos a la vivencia del catolicismo o del protestantismo, pues no os enteráis de este tema. Así que, ¿y por qué católica? Porque católico es universal, viene del griego, como dije en el video anterior, católico, que significa universal. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí. Siempre pendiente de los videos, sobre todo en las cuentas de Facebook, que pues por ahí la gente siempre está reaccionando, está siempre escribiendo, siempre está dándole like, siempre le está compartiendo también los videos. Así que gracias, 1.000.000 de gracias a todos ustedes. De poco a poco vamos creciendo, la verdad, poco a poco vamos creciendo, y poco a poco el llamado de Dios nos hace a través de sus enseñanzas. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la vocación de Samuel? Que hicimos la lectura de Primera de Samuel 3, versículos del 1 al 4, que es cuando Dios, que es cuando Samuel ya estaba dormido y Dios lo llama, ¿ok? Ya estaba quedándose dormido Samuel y Dios lo llama cuando él dice, aquí estoy. Y ese aquí estoy lo tenemos que hacer nosotros cuando Dios de muchas maneras nos llama, ¿ok? Dios siempre tiene un llamado para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es, primero, conocer la importancia de las Sagradas Escrituras, que de hecho aquí voy a dejar el video de la importancia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que eso fue lo que hablamos en el tema anterior. Aparte de eso, de conocer la importancia de la Sagrada Escritura, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Aparte de eso, tenemos que también tener en cuenta que no podemos quedarnos con la palabra de Dios. Eso también lo había explicado en el video anterior. No podemos quedarnos solamente con la palabra de Dios, porque como dije, Dios siempre nos llama de alguna u otra manera. ¿Para qué? Para proclamar su palabra, ¿verdad? Entonces tenemos, aparte de nosotros, aprendernos, interiorizar y tratar de dar cumplimiento de la palabra de Dios. Tenemos que dar también a conocer la palabra de Dios a aquellas personas que no lo conocen o que solamente lo conocerán por ahí porque lo han escuchado, ¿verdad? Pero tenemos que dar esa tarea, porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo, ¿ok? Hay muchas personas que creen en Cristo. El mismo diablo también cree en Cristo y tiembla. En cambio, nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que creerle a Cristo y tratar de cumplir todos sus lineamientos para poder llevar una vida en comunión con Dios para la salvación, ¿ok? Dios, como dije, nos habla de múltiples maneras, ya entrando en materia, ¿no? Dios se revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos observar en el Éxodo, en el capítulo de Éxodo 3, sobre la promesa que le hizo Dios a los israelitas de salir pues de la esclavitud de los egipcios, que más adelante, eso fue por revelación, ¿no? Dios siempre se manifiesta a través de revelación para tratar de comunicarse con ¿quién? Con nosotros, con el pueblo de Él, ¿verdad? Y más adelante, por ahí, en el Antiguo Testamento, precisamente en ese mismo capítulo de Éxodo 3, pero en los versículos del 12 al 13, se hace cumplimiento, ¿verdad? Las revelaciones de Dios se hacen paulatinamente, que a lo largo de la historia se van también corrigiendo algunas pequeñas imperfecciones, ¿verdad? Además podemos ver claramente que Dios ya, se hace manifiesto como tal. O sea, ya el verbo se hizo carne, tal cual pues como se dice en Juan
capítulo 6. Además, también podemos observar que todos estos acontecimientos nos demuestran que las revelaciones de nuestro Señor siempre se hacen bajo las obras y palabras, ¿ok? Tal como se los prometió a los israelitas de salir de la esclavitud de los egipcios. Y luego en el Nuevo Testamento ya todas esas promesas, todas esas profecías, todas esas alianzas, ¿verdad?, se hacen manifiesto en una plenitud y perfección con nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Juan 1:14, vamos a leerlo. Dice: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Palabra del Señor. Más claro, imposible. Vino a llevar a plenitud y perfección a la revelación iniciada en el Antiguo Testamento. Así que, queridos hermanos, está comprobado que ya todas esas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, y así ya, digamos, en esa época de los profetas, ya se cerró como tal. Si no me creen, vamos a leerlo para hacer un comentario, ¿ok? Dice en Lucas 16, versículo 16: la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios, y cada cual se esfuerza por conquistarlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El comentario que quería hacer era lo siguiente. Si aquí en Lucas 16, versículo 16, nos dice que la época de los profetas, ¿verdad?, ya se cerró, entonces, ¿por qué hoy en día en las iglesias de los hermanos separados hay algunas congregaciones que tienen profetas? ¿Son profetas de qué? Eso es lo que no me explico. ¿Profetas de qué? Si en la misma palabra de Dios está claro que ya con la venida de Cristo ya eso se cerró. Y lo que tenemos nosotros es que anunciar el Evangelio. No somos profetas. Es anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para ganar las almas para el reino de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio. Así que, queridos hermanos, cuando escuchen por ahí, si tienen algún conocido, o si escuchan por ahí que un profeta reveló tal cosa, no les crean, no les crean. ¿Por qué? Porque como muy bien lo dice la Sagrada Escritura, vuelvo a citar la cita que la voy a colocar acá para que se queden grabados en Lucas 16, capítulo 16, versículo 16, que ya la época de los profetas se cerró con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Además, queridos hermanos, en Gálatas 4, versículo 4 dice lo siguiente: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Es decir, queridos hermanos, que estamos en la nueva alianza. O sea, en la alianza que nuestro Señor Jesucristo constituyó. Además, no habrá una comunicación más extraordinaria que la llevada a cabo con la encarnación del Hijo de Dios, en quien se cumplen y se realizaron todas en el Antiguo Testamento. Así que, como les dije anteriormente, cuando venga por aquí un profeta a decirles, a un fulano profeta de esas iglesias evangélicas, de que me reveló Dios que tal cosa, tal cosa, tal cosa. No. Primero dígale que por qué es profeta, quién lo nombró profeta, ¿verdad? Y si le dice que no, que Dios me nombró profeta, usted le saca vamos a colocarlo aquí nuevamente, Lucas 16, versículo 16, lo que refleja que la época de los profetas ya se cerró con Cristo Jesús. Así que solamente nos toca es predicar el Evangelio tal cual como nos manda nuestro Señor Jesucristo para su reino. Amén. Y además, por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser testigos. Por eso tenemos nosotros que ser testigos del reino de Dios. ¿Ok? Ojo, no testigos de Jehová, porque ahí hay una mala interpretación sobre esa organización llamada Testigos de Jehová.
que según ellos vienen de Abel y que por eso tienen la verdad. Y en la Biblia hay innumerables testigos, hasta los apóstoles, y que por eso se llaman testigos, porque la misma palabra de Dios dice ser testigos. Y no, eso no es la verdad. Cristo solamente fundó una sola iglesia, que más adelante vamos a estar hablando sobre ese tema cuando entremos ya como tal en la fundación, el tema de la fundación de la iglesia. Pero primero, como dije en el primer video, que se lo voy a dejar acá, que para entender primero la iglesia, para entender la iglesia, primero tenemos que entender las sagradas escrituras, ¿ok? Para poder así dar un conocimiento más pleno de todo lo que enseña la iglesia. Entonces, como estaba diciendo, queridos hermanos, por lo menos los apóstoles fueron testigos de la palabra y obras de nuestro Señor Jesucristo. La transmitieron acorde a lo que su maestro les enseñó, y fue transmitida por varios siglos hasta llegar a nuestra actualidad, y va a seguir, porque la palabra de Dios no tiene fin, no caduca. Y aparte de eso, pues los apóstoles tenían esa asistencia divina del Espíritu Santo para poder transmitir la palabra de Dios. Además, queridos hermanos, tenemos que acotar también que, como he estado diciendo, que la revelación del Antiguo Testamento se hizo plena en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Que, digamos, la consignación de los libros del Nuevo Testamento no es comprendida en su totalidad. Por eso, paulatinamente, el Espíritu Santo le ha estado revelando a su iglesia, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la comprensión de esa revelación como tal. Vamos a citar una cita de la Constitución del Dei Verbum, que salió en el Concilio Vaticano II. Vamos a citarla, ¿ok? Eso está en el numeral 8, dice lo siguiente: la iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad, hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Por eso, queridos hermanos, que hay que confiar en lo que enseña la iglesia. A veces, digamos, caería mal algunas personas sobre lo que dice la iglesia o lo que enseña la iglesia, pero es que la misma palabra de Dios dice en Hebreos 4 versículos del 12 al 13 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Por eso es que, digamos que a veces uno, cuando está en esto de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la verdad, uno tiene que tratar de hacer muy ecuménico, digamos, como para no, herir a los demás. Pero si por decir la verdad, pues las personas se sienten ofendidas, ¿y qué se puede hacer? Pues claro ejemplo lo podemos ver con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, digamos, dándole una lección a las personas que no sean tanto así como los fariseos, ¿no? Y por eso es que, como dije anteriormente, la palabra de Dios no caduca. El mensaje sigue siendo vivido en nuestro tiempo, porque precisamente en los acontecimientos diarios, en el acontecer de nuestras vidas, sea alegría, sea penas, sea también pues, las mismas enfermedades, entre otras muchas cosas, ahí también se manifiesta de alguna u otra manera la palabra de Dios. Aparte de eso, también podemos decir que en los acontecimientos catastróficos del planeta, tales como terremotos, sequías, lluvias así en inundaciones también, en eso también se manifiesta Dios. Decía Santo Tomás de Aquino que Dios permite las cosas malas para de ahí sacar las cosas buenas. Aparte de eso, también en nuestra vida colectiva, tales como en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestro quehacer diario, se manifiesta la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es interpelante y requiere de o exige, digamos, una respuesta de parte nuestra. Así que cuando estemos pasando por alguna prueba o alguna dificultad, siempre tenemos que estar en sintonía con Dios y darle gracias hasta por lo muy mínimo. No es ser conforme como tal, sino es
darle gracias a nuestro Señor Jesucristo para que nos siga bendiciendo y prosperando enormemente. Amén. Además, también la palabra de Dios se refleja en el hermano. ¿En qué sentido? Por lo menos cuando vemos a un desposeído, cuando vemos a otra persona que está predicando la palabra de Dios, de alguna u otra manera Dios se manifiesta. Por eso, queridos hermanos, las palabras, tanto las palabras, las actitudes, las carencias, la vida entera como tal de nuestros hermanos es una, digamos, auténtica palabra de nuestro Señor. Ejemplo, cuando sabemos discernir la luz del Evangelio y podemos, ya ahí ser capaces de salir de nuestro egoísmo para salir al encuentro de nuestro hermano. Fíjense en algo, queridos hermanos. Nosotros como personas tenemos, diversas actitudes ante la palabra de Dios, ¿ok? Cuando nosotros estamos hablando con una persona, ¿verdad? Vamos a colocar este ejemplo. Fíjense. Cuando nosotros estamos hablando con una persona, nosotros queremos que esa persona, pues, nos escuche, ¿verdad? Nos escuche y luego, pues, que nos responda, ¿verdad? Bueno, así también sucede con Dios, con su palabra. Cuando alguien viene a hablarnos de Dios, que también pues espera una respuesta de fe, Dios a través de esa persona o a través de algún acontecimiento. Claro, tenemos que también tener en cuenta algo. Cuando alguien viene a hablarnos de Dios y contradice la sana doctrina de la Iglesia Católica, ahí, ya va, espera un momento, pero tampoco no podemos cerrarnos como tal a esas personas, no podemos de una vez rechazarlas. Nuestro deber como tal es también darle a conocer en el error en que ellos están metidos, ¿ok? No tenemos que, cerrar como tal la posibilidad de un diálogo con esa persona. ¿Por qué? Porque si nosotros rechazamos, ¿verdad?, a esa persona, también estamos rechazando la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Porque si esa persona viene, ¿verdad?, a darnos una doctrina diferente a la que nosotros creemos, nuestro deber como tal es también darles a saber, como dije anteriormente, en el error que ellos están ahí, en los que están, ¿no? Porque si no, entonces vamos a hacer lo que dice en Jeremías 7, 23 al 28, que es cuando el pueblo no quiso escuchar la voz de los profetas. Vamos a leer Jeremías 7, 23 al 28. Dice: lo que les mandé más bien fue esto: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les indiqué, para que siempre les vaya bien. Pero ellos no me escucharon ni me hicieron caso, sino que siguieron la inclinación de su corazón malvado. Me dieron la espalda y me volvieron la cara. Desde el día en que saqué a sus padres de Egipto hasta el día de hoy, les he mandado continuamente a mis servidores, los profetas. Pero tampoco ustedes me oyeron, ni me hicieron caso, ni endurecieron su cabeza, se portaron peor que ellos. Puedes decirles todo esto, pero se harán los sordos. Puedes llamarlos, pero no te responderán. Diles entonces esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé, su Dios, ni ha querido aprender. La fidelidad ha muerto, ha desaparecido de su boca. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Por eso, queridos hermanos, tenemos que siempre estar con oídos atentos cuando personas de otras iglesias vengan a hablarnos de doctrinas diferentes, pero no podemos rechazarlo. Si nosotros como tal estamos formados, tenemos que dar fe de nuestra doctrina, tenemos que dar fe de la doctrina sana de la Iglesia Católica. Si en caso tal no podemos nosotros, defendernos, podemos escucharlo, ¿sí? Vamos a escuchar todo lo que ellos digan, pero no le vamos a creer, ¿ok? No le creemos y cuando tengan esa duda de algo, ustedes solamente se van a dedicar a buscar
la respuesta. No se conformen solamente con el sacerdote de su parroquia, porque puede ser que el sacerdote de su parroquia puede ser que no pueda en ese momento explicarle bien, o está ocupado y no lo puede atender, pero para eso existe la maravilla del internet, para que así todas esas, errores de interpretación que tienen, por ejemplo, los hermanos separados, nosotros podemos aclarar esas dudas a través del internet, a través de videos, que hay infinidad de videos formativos de nuestra fe, ¿ok? Así que, queridos hermanos, hasta este momento es la lección de hoy, que es la importancia de las Sagradas Escrituras para nuestra vida, ¿ok? Como ya lo hemos visto en el video anterior, fue la importancia del Antiguo Testamento y la importancia del Nuevo Testamento. Y en este video explicamos lo que es la importancia de la Biblia para nuestras vidas, ¿ok? Como estaba diciendo, pendiente con aquellas personas que se hacen llamar apóstoles, profetas, y para ustedes contar, que vienen con doctrinas diferentes para, digamos, enredarles la cabeza al católico, que pues lamentándolo mucho, la gran mayoría de los católicos pues no leen las Sagradas Escrituras, no se preocupa por escudriñarla. Así que tú, querido hermano que me estás viendo, si estás viendo este video es porque te interesa formarte, ¿verdad? Te interesa formar, así que tú puedes ser luz en la sombra que está la confusión, ¿ok? Tú puedes formarte bien, no te conformes solamente con lo que yo expongo en estos videos. También, como dije anteriormente, está el internet, pueden buscar más información, más clara, más concisa, más precisa, para que así puedan estudiar y escudriñar más las Sagradas Escrituras, que es lo importante, escudriñar las Sagradas Escrituras, para que así, con la iluminación del Espíritu Santo, lo que he estado diciendo siempre, cuando se abra, antes de abrir las Sagradas Escrituras, primero pidan iluminación y sabiduría, entendimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que nos va a guiar para así nosotros dar respuestas contundentes a, digamos, las personas que necesitan una palabra, sea una palabra de aliento, sea también una palabra que de repente una persona no entienda algo, también se les da a conocer, se les da a entender, o se les trata de entender lo que ellos están en duda, ¿ok? Recordándoles que se pueden suscribir al canal, darle click a la campanita para que así estén al tanto de todos los videos que se están subiendo. Y será hasta la próxima. Compártanlo, dale un like también, comenten, y así con compartir también se está haciendo un trabajo para el reino de Dios, que es saber su palabra, ¿ok? Así que hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones.